Bienvenidos con todos. Nuevamente me encuentro con Heiner Medina. El día de hoy vamos a hablar acerca de sus inicios en el rubro inmobiliario. Bienvenido, Heiner, a este nuevo podcast. Gracias. Bueno, estamos de vuelta. Gracias. De hecho, el primer podcast fue sumamente interesante y esta vez abordaremos temas sobre inversiones inmobiliarias, sobre desarrollos, sobre todo mi proceso que a algunos les puede interesar, cómo arranco, cómo empiezo sin dinero, cómo encontraste las oportunidades de inversión, cuál ha sido tu crecimiento. Bueno, qué mejor estar aquí contigo para abordar todos estos temas. Excelente, Heiner. Hay muchas personas que queremos conocer, y me incluyo, cómo fue tus inicios en el rubro inmobiliario. ¿Qué es lo que te motivó a elegir el rubro de bienes raíces y no otro rubro? Coméntanos, Heiner. Buenísimo. Para todos los que no me conocen, yo soy de la ciudad de Cajamarca. Y en Cajamarca no existía la comunidad de bienes raíces que ahora existe. Esto se ha potenciado en Perú, en México y en otros países de Latinoamérica, se ha potenciado en los 3 últimos años. Entonces, pero cuando yo empiezo o cuando yo arranco en el 2019, 2020, la pregunta es ¿cómo arranco? ¿Cómo empiezo? Claro. Entonces hubo un día donde dije, yo sé vender. ¿Recuerdas que en el primer podcast hablamos sobre que hay que aprender a vender? Dominé muy bien las ventas, tal vez no a un nivel pro, pero sí yo sabía vender. Sabía aplicar algunas estrategias también. Entonces dije, tengo que empezar por algo. Entonces yo empecé a captar locales, a captar lotes de terreno. Llamé por algunas casas, tal vez no los planteé como correspondía porque no los cerré todos. Dije, yo tengo que aprender, yo tengo que vender esto. Fíjate que yo por primera vez salí a las calles, en las calles de mi ciudad, entonces encontré se alquila el local comercial. Yo sabía un speech muy importante en ese entonces, a los cuales siempre los comento. ¿Sabe qué, señor? ¿Cómo está? Le llamo por el alquiler que está ubicado acá. Coménteme el área, el valor, ¿cuál es? Perfecto. Él pensaba que yo soy la persona interesada en alquilarlo. Entonces, ¿sabe qué, señor? Mire, yo no soy la persona en la cual lo voy a alquilar, pero sí tengo un amigo el cual está buscando un local. Dígame usted, si yo le ayudara o la presentara a ese inquilino, ¿usted me reconocería por esa transacción? Me dice, sí. ¿Cuánto es el valor? Bueno, dije, si en bienes raíces se cobra el 5% en alquileres, pues debe ser el 10%. Entonces le digo, el 10%, sí, me dice, bacán, súper, claro, porque literal estaba pidiendo menos del 25% de la garantía, ¿no? Entonces para él estuvo súper bueno. Entonces ese fue mi primer inicio. Es que tuve que salir solo a las calles. 2, con toda la valentía y la fuerza, levantar el teléfono. Algunos obviamente porque no sabía quizás cómo romper el hielo, resultado que me colgaban, otros me mandaban a rodar. Entonces pasaba todo eso, para mí era fascinante. Es por eso que yo ahí es donde formé rápido ese carácter, ¿no? Esa fuerza de voluntad. Y luego, después de eso, digo, si así como había contenido sobre ventas, debía haber contenido sobre bienes raíces. Y un día ingreso a YouTube y escribo bienes raíces. Y había un montón de videos de algunos mexicanos, españoles. Había Jorge Gil en ese entonces salió en los videos. Dije, ¡wow! De verdad, al final les digo que no fui a la biblioteca porque se vino la pandemia, así que tuve que ir a todos los blogs, a todas las bibliotecas virtuales, a comprar los libros en digital. O sea, los compré los libros de Grant Cardone, los compré los libros de Robert Kiyosaki. Donald Trump también escribió un libro muy importante juntos con él, entonces dije, wow. Y me leía un libro por día. No sé si lo entendía, yo creo que no entendía. Pero sí había algo que me gustaba, lo subrayaba, lo anotaba y eso lo captaba y lo asimilaba y lo practicaba. Entonces, con todo eso yo salía a la calle, wow, empoderado, ¿no? O sea, más que creo que empoderado, salía ya con propósito. Recuerda que la información es poder, sales con certeza y seguridad. Entonces, y eso es lo que le digo a todos los asesores. Ustedes muchas veces tienen miedo a hablar con el cliente porque no tienen la información correcta y porque no tienen la certeza qué hablar o qué contestarle si algo te hace una pregunta. Entonces, eso a mí me dio mucha certeza. Entonces, Heiner, ¿y por qué bienes raíces? ¿Por qué no otro rubro? No sé, yo creo que aparte de tenerlo en el ADN, ya era un propósito que Dios ha tenido para mí, ¿no?
porque yo estuve en la red de mercadeo, mi propósito era ese. Me imagino que si yo me hubiera quedado en 5 años, yo creo que también estuviera impactando en cientos de personas. Por otro lado, mis papás, mis abuelos siempre conservaron la tierra. Mi mamá y papá también sigue invirtiendo en tierras rurales. Entonces, el consejo que ella decía, el vender una propiedad para gastarlo es el peor error. Eso hacen solo los tontos, dijo una vez mi mamá. Entonces, y eso quedó bien grapado en mi mente, esa idea. Entonces dijo, nunca vayan a vender sus tierras. Eso es lo que dice ella, ¿no? Hay que acumular la mayor cantidad de tierras para vivir una comodidad. Así lo denomina ella. Entonces, mi abuelo fue igual, pero más que eso, yo ya lo vi como negocio. Yo lo vi como negocio. Dije, wow. Y encontré uno de los videos. Este mentor me hizo ganar cientos y cientos de miles de dólares. ¿Cuál fue ese consejo? Ese consejo era, si tú te quieres lograr grandes resultados y facturar miles y millones de dólares en bienes raíces, tienes que ingresar al desarrollo inmobiliario. Entonces yo escribo, ¿qué es desarrollos inmobiliarios? Entonces los desarrollos inmobiliarios son desarrollar proyectos de rehabilitación urbana, ejecutar proyectos multifamiliares, crear galerías, centros comerciales u otros. Entonces dije, wow, pero yo para ingresar acá eso está muy difícil, porque se necesita mucho dinero, y se necesita mucho dinero, no hay que florear. Que hagas muy buenas negociaciones, puede ser. Que tengas un parte del capital de diferentes fuentes de financiamiento, también. Pero de que se necesita cero dinero o poquísimo capital, bueno, tal vez es un poquito difícil. Entonces dentro de ese proceso dije, wow, ¿cómo hago? Jorge Gil, ¿cómo se hace una junta de capital? Y me salieron cientos de videos, ¿no? Lo otro es, algunos dicen, es muy complicado, pero si tú tienes un amigo o un familiar o tus papás o algún vecino o alguien quien tenga la confianza plena de hacer negocios contigo, pues sabes que mira, hay una oportunidad acá, hay una casa. Lo podemos comprar esa casa, lo remodelamos y lo vendemos. ¿Iniciaste solo en los bienes raíces, Heiner? Literal sí, ¿no? Y yo era el muchacho desolado, el perdido en las calles. Luego escuché decir, tienes que entrar al desarrollo inmobiliario. Y hablaron de la Junta de Capital. Cuando dicen Junta de Capital, entonces yo traté de crear comunidad. Yo ahorita tengo como 10 grupos, creo. Y esos 10 grupos han crecido a más de 70,000, 100,000 personas que están unidas, ¿no? En esos grupos. Hasta este entonces que creció de esa manera. Pero en ese entonces yo tenía 300, 100. Dije, wow, acá tengo 300 personas que les puede interesar esto. Y a la hora de lanzar mi flyer, solo uno me escribía, pero nadie invertía. Entonces dije, wow, yo creía que sí la hago. Entonces ahí me di cuenta, entonces dará resultados o no. La marca que va a dar los resultados tenía 23, 24 años y apenas tenía 800 seguidores. O sea, era imposible pues que crean en una persona de negocios. O sea, era imposible en ese entonces convencerlo a una persona de valor. Lo único que pude convencer es a mi socio que trabajó en el banco más de 8 años, ¿no? ¿Por qué? Porque ya quería él ingresar al desarrollo y más no por otra cosa. Claro, y resaltar que en Cajamarca, en provincia, digamos, la gente es un poco más desconfiada. De hecho que sí. Pero más que eso, mira, yo recuerdo que dije, tengo que salir a redes sociales. Si me dices que la marca me va a dar resultados, me va a abrir contactos, yo lo hago. ¿Qué hay que hacer? Hay que primero saber hablar. Yo sí sé hablar. Y o sea, aunque no a diferencia de otros speakers, pero sí puedo comunicar, dije. Normal, tranquilo. Relajado entonces. Pero ¿cómo lanzo mi flyer? ¿Dónde edito? Lo llamé a un profesor. Profe, necesito llevar un curso de Photoshop. 2 horas diarias por una semana. Entonces aprendí a hacer flyers. Wow. Era fascinante. Me tomaba 1 hora y media hacer un flyer. Para mí era estresante, pero al final era genial porque yo los primeros flyers yo mismo los editaba. Luego de eso dije, tienes que lanzar Facebook Live. Tienes que armar tu equipo o tu sala para hacer este tipo de grabaciones. Entonces dije, pero ¿cómo hago? Llevé curso de cómo organizar una reunión virtual. Entonces, cuando yo abro esa reunión virtual, ahora sí, ya sabía qué hablar, ya había practicado, ya había entrenado. Entonces, mi presentación era, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Heiner Medina, soy de la ciudad de Cajamarca, inversionista en bienes raíces. Y cuando vieron varias personas, me escribieron. Me escribió Jaime, me escribió Jorge, me escribió otras personas. Me dijeron, oye, tú eres de Cajamarca, yo también soy de Cajamarca. Juntémonos, hagamos sinergia. Te das cuenta cuando el lobo en algún momento es solitario,
pero cuando él está en constante avance, en progreso, en crecimiento, aparece la manada. Entonces es ahí, organizamos uno de los primeros eventos más importantes de Perú, en Cajamarca, y luego de eso abrieron muchos contactos, aparecieron muchas sociedades, algunas se construyeron, otras se destruyeron, ahorita otras han crecido en su máxima expresión. Entonces, cosas que han pasado, pero es parte del proceso. Es ahí donde empiezo también a buscar terrenos. Y en esos terrenos yo recuerdo que pagaba, busco terreno mínimo 1 hectárea más, precio de contado, llámame a tal número. Todos me llamaban y me iba a visitar el terreno y las personas me trataban como tal, como yo hubiese tenido el dinero, pedí 1 millón, 2 millones en la cuenta, ¿no? Me trataban como tal, me explicaban, me trataban de convencer, pero yo estaba sin dinero. Sí, y justo mira, hago hincapié en lo que mencionaste. Sé un lobo solitario hasta encontrar la manada correcta. Eso. Wow. Me indicaste que tú iniciaste solo, pero en el camino llegaron las personas correctas. Y De eso, hecho. digamos, es digno de admirar, pero gracias a lo que tú tomaste acción. Tú te moviste. Sí, cierto, cierto. Y Heiner, y coméntame, ¿quién fue tu mentor en el rubro inmobiliario? De hecho hay muchos. Unos lo toman en su máxima expresión como al referente, al speaker, pero mi mayor motivación, aunque no te des cuenta, era mi madre, ¿no? Era el vecino del costado al cual vendía las hamburguesas. ¿Por qué? Porque él me dijo, hijo, ¿qué te dedicas? Mira, yo me dedico soy inversionista, soy bienes raíces, estoy buscando techos, aires y techos. Dale, hijo, vas a ser grande. Recuerda que necesitas ser enfocado, necesitas ser disciplinado, necesitas meterle más acción. Yo mis hamburguesas lo empecé así, ahora estoy grande. Entonces esas personas eran mis mentores en ese entonces. Uno muchas veces hasta su misma esposa cuando te da unas gritadas es tu mentora. O tu mismo esposo cuando te presiona tanto o trata de desenfocar, te está dando grandes aprendizajes, así que tienes que tomarlo como aprendizajes, ¿no? Pero dentro del rubro inmobiliario, las cuales haya absorbido mayor cantidad de información, es Carlos Muñoz llevó varios cursos, o tiene varios cursos. Bueno, aprendí de todos y sigo aprendiendo de todos, ¿no? Claro. Había mexicanos, no, normalmente los mexicanos, la comunidad de México estaba bien consolidada. Ahí sí, entonces con ellos trataba de absorber la mayor cantidad de información. Y luego nos encontramos en los eventos con algunas personas que estaban iniciando, otros ya estaban 1 año, 2 años, ahorita han crecido muy fuerte y eso está fantástico. Así como ellos han crecido, también mi persona y mis socios hemos seguido creciendo, ¿no? Para seguir inspirando a otras personas. Heiner, y coméntame, ¿cuál fue tu proyecto? Tu primer proyecto que encontraste. ¿Quiénes fueron tus socios? ¿Cómo lo hiciste? Fantástico, mira. Dentro de mi proceso, pues como yo pegaba los afiches, hazlo, Gran Cardón dice, multiplican, hace 10 veces más por las acciones que estás haciendo ahora. Entonces yo no sé si la hice 10 o 100, pero yo imprimí 1000 afiches y lo pegué en los postes de todo Cajamarca y la gente me llamaba. Entonces cuando yo estuve en eso me iba a ver los terrenos. Obviamente tuve que chapar la combi, me cargaba mi mochila, obviamente a las afueras de Cajamarca, hace frío, hace calor, entonces yo solito, o sea, solo, ¿no? Yo me paseaba con los propietarios de terreno a terreno, pero yo sí ya me la creía. Algo muy importante, tienes que creértela, que tú eres merecedor, que tú sí puedes hacerlo, que tú sí puedes ejecutarlo y tienes que estar agradecido como si ya Dios te diera a ti. Gracias Dios por esta oportunidad, gracias Dios por darme este contacto, gracias Dios. O sea, todos los días agradecía y todos los días me sentía merecedor de ejecutar ese proyecto, de dirigir un equipo. Entonces, así salía todos los días y encontré varios terrenos y ahora como ya Jorge y otros chicos ya nos juntamos, digo, chicos, yo tengo 3 terrenos. Uno está aquí, el otro está en este lugar y el otro también está allá. Vayamos a verlo todos. Me dice mi socio, sabes que tenía 8 años de experiencia, ya te imaginarás. Entonces, eso fue un gran privilegio también de encontrarme con una persona que ya tenía totalmente ya la experiencia, ¿no? Entonces, con las habilidades y el enfoque, la disciplina que yo le metía, lo potenciamos eso y lo vendimos rápido. Y cuando yo por primera vez en mi vida había visto dinero, la cual llegaba a $10,000, $20,000, $30,000, entonces fue alucinante.
Es ahí como mi primer proyecto fue un éxito, la cual arranqué con cero capital. Yo salía con más certeza y seguridad a decirle a la comunidad, sí se puede ejecutar proyectos con poco capital, con apalancamiento de los socios, con estas negociaciones lo puedes hacer. En ese proceso te das cuenta que todo es posible, ¿no? Que todo se alinea a tu favor siempre cuando estás haciendo las cosas bien. Excelente. Heiner, y coméntanos, ¿tú has fracasado en algún proyecto inmobiliario? Porque sabemos que ya vienes teniendo varios años en este rubro. ¿Alguna vez te fue mal? De hecho, y el que me diga que no ha fracasado es porque aún no ha hecho los suficientes proyectos. Eso sí les quiero asegurar. Porque, de hecho, algunos calibran todo, pero hay otros imprevistos que nunca tal vez habíamos tenido cuidado o nunca pensábamos que iba a suceder y sucede en el caso. Y ahí es donde nos desequilibra financieramente, ¿no? Fue varios proyectos, algunas sociedades que tuvieron una fuerte caída, otras sociedades que se han potenciado al máximo, otros proyectos pues pero algo que sí quiero dar a conocer es que perdemos el tiempo. El tiempo para nosotros es dinero. Si pierdes tiempo, te cargas de más intereses. Y si no lo vendes rápido, igual te sigues cargando más intereses. Y eso en el proceso del tiempo te carga, tal vez llegas a un equilibrio donde no te botó ningún tipo de rentabilidad. Entonces ahí me doy cuenta qué es lo que pasó, digo. Pero cada desarrollo, cada reto que he tenido en el proceso siempre me ha cargado grandes aprendizajes, muy buenos aprendizajes. Porque recuerda que yo arranqué hace literal casi media década. Entonces, y lanzarte a este tipo de proyectos sin tener bien definido los tipos de contratos. Dos, la conceptualización. Es por eso que yo salí a decir, ¿no? Chicos, así se conceptualiza un proyecto. Todo tipo de desarrollo inmobiliario tiene su concepto. ¿Por qué? Y también tienes que hacer algo que tu público objetivo lo necesita. Por otro lado, algo que no solo lo necesita, sino que pueda pagarlo. Por otro lado, tienes que evaluar la parte legal, la parte financiera, la tienes que tener a milímetros. Desde ese entonces dije, wow, qué simple es, ahora digo qué simple es hacer un proyecto, porque ya todo lo calibro, o sea, también. La parte legal ya pum al área, ¿no? Pum, interpretamos fácil la parte financiera, el público objetivo, el tipo de proyecto, la conceptualización. Ahora el equipo comercial ya está sumamente armado y preparado y pum, ¿no? Sale con todo. Entonces, ahora ya puedo decir más fácil. Yo creo que también es parte del proceso. Tal vez más adelante tenga más retos, pero igual la tenemos que enfrentar con mayor facilidad, ¿no? Recuerda que los retos, los problemas siempre van a existir. La idea es que algunos emprendedores se quedan enfocados en el problema o quedan enquistados en el problema. La idea es que tú salgas rápido de ese problema y saltes al siguiente, ¿no? Al siguiente proyecto. En todos estos años de tu experiencia, ¿cuál ha sido el mayor reto, el mayor desafío que has tenido en el desarrollo inmobiliario? Primero, al empezar, es la junta de capital, o sea, la forma de financiar un proyecto. Ese es el mayor reto. Y muchas personas no emprenden, dicen, porque no tengo dinero. O mis ahorros que tengo no me alcanza para empezar un negocio. Y si toda tu vida o una década de tu vida estuviste ahorrando para emprender, imagínate que en un año lo pierdas. Entonces, la idea es que tú empieces con lo que está a tu alcance, con buscar la forma de apalancarte de otras fuentes, ya sea de inversionistas, de socios capitalistas, que eso es clave, ¿no? Mira, cuando yo empecé, ¿por qué yo siempre me iba bien? Porque yo tenía socios capitalistas. Correcto. Y un socio capitalista, hermano, mira, este proyecto nos va a botar tanto, así que la utilidad se reparte proporcionalmente para cada uno. Y si fracasamos, también nos repartimos proporcionalmente la pérdida. También asumimos el fracaso proporcionalmente. Entonces, hubo varios proyectos, obviamente, que no se promovieron como nosotros esperábamos. Entonces, teníamos que asumir. Toda la carga no lo llevé yo, también se lo llevó a mis otros socios, ¿no? Entonces, cosas así es muy importante cuando uno está empezando a buscar socios capitalistas. Heiner, yo como trabajé también contigo, pasé algo muy... digamos, que marcó también mi vida y sé que te marcó tu vida. El accidente que tuviste, ¿cómo marcó dentro del rubro inmobiliario, dentro de tus proyectos, dentro de tus metas que tenías? Perfecto, mira, yo creo que eso es parte ya de un proceso, algo muy fuerte que nunca quería mencionarlo, porque mi propósito es pararme frente a un estadio y gritarle a Dios, ¿no? De por qué me está dando ese momento. Bueno,
No mucho hablo de ese tema porque yo tengo una meta muy fuerte. En algún momento tal vez pararme frente a 10,000, 15,000 personas e impactar e inspirar con esa historia, ¿no? Pero fue muy fuerte. Te lo voy a contar en un par de minutos de todo lo que pasó, ¿no? Uno cuando no está en el proceso de crecimiento siempre busca problemas, para que te des cuenta. Porque si de Cajamarca me fui para Tarapoto a buscar más proyectos, obviamente era un reto. Una, Correcto. desde el tiempo, la inversión, todo eso que se hacía. Yo de entrar a un nuevo mercado y con la poca experiencia que tuve en ese entonces, obviamente lo evalué de acuerdo a mi alcance, ¿no? Entonces le doy como viable el proyecto y estuvimos trabajando muy, muy amena, muy fuerte. Recuerda que en el proceso siempre hay problemas y hubo problemas con los colindantes, entonces mi socio me dice, ¿sabes qué? Primero vamos a un centro de conciliación. Estamos yendo al centro de conciliación y yo estuve como copiloto sin casco. Obviamente en Tarapoto no se usa el casco por el tema del calor, hasta la misma policía esto a veces evade eso, por el tema del calor sobre todo. Entonces recuerdo que la vía principal estaba así, en vertical, y nosotros estuvimos subiendo. Cuando mi socio no se percata, resulta que lo impacta el camión. O sea, hasta ahí me acuerdo, hasta ahí tuve noción de acordar. Luego ya no me acuerdo nada en lo absoluto, ¿no? Después de 5 días creo que despierto ya en un hospital. No solo despierto, sino despierto operado. Y eso nunca lo tenía previsto. O sea, pero más que concluirse en que yo pude despertar, el reto era para mi familia, para tu persona, como estabas dirigiendo el equipo, para otros amigos, socios, inversionistas que también tenían la incertidumbre, si se muere, ¿quién me paga? Entonces, cosas así era impresionante, pero para mi madre en ese entonces también se ponía en otra posición, otro escenario, y si mi hijo queda con secuelas, y si yo en algún día me muero, ¿quién lo va a cuidar a mi hijo? Y entonces mi padre, al final, dentro de sus lágrimas, él dijo, ¿no? No importa si mi hijo queda con alguna secuela, no importa si mi hijo, pero yo quiero que despierte. Hasta donde de mis fuerzas yo lo voy a cargar a mi hijo. Entonces, en ese entonces, pero sí, su fe era muy fuerte. Lo único que te toca en algunos momentos de ese escenario tan depresivo es simplemente doblar las rodillas y decirle a Dios, tú eres la única persona o tú eres el único ser que me puedes solucionar este problema, ¿no? O dar esa bendición de que mi hijo regrese nuevamente con nosotros. Y era tan retante porque un día está bien, pero el siguiente día que no despierte ya te preocupa más. Claro. Ahora que tercer día siga en estado de coma y las perspectivas de los doctores te digan, sabes, que no va a despertar, o si despierta va a quedar con secuelas, o si despierta ya no va a poder quedar normal. Entonces era muy fuerte eso para toda mi familia, para toda la comunidad, que lo agradezco mucho a todos los que, algunos de todo corazón, oraron. Algunos de todo corazón pidieron a gritos a Dios de que yo regresara nuevamente a esta vida. Después del cuarto día yo me despierto, o el quinto día me despierto, y yo le digo a mi papá, ¿por qué me han traído aquí, no? No, hijo, lo que pasa es que te has caído, me dice, no. Pero, ¿por qué son tan exagerados si me caí y me traen para acá? Saben que yo soy resistente, ¿no? Soy fuerte. Y es más, o sea, no me duele nada, ¿para qué me han traído? Después del sexto día me dicen, sí, te han operado, ¿no? Entra mi novia, que ahora es mi esposa, y me dice, no, tranquilo, te han operado, sí, pero tú sabes cómo es la tecnología y con el láser, y te han sacado los coágulos y todo bacán, no te preocupes, todo está bien. Pero yo en ese entonces no sabía qué había pasado. Una, con la familia, la incertidumbre que tenían, todo lo que habían pasado. Después del sexto día yo me veo en el espejo y estaba pegado, ¿no? Una cinta en la cabeza. Le digo, papá, ¿qué es esto? Pero ¿por qué tanto me han puesto una cinta tan grande si mi operación dice que soy pequeña? No, tranquilo, hijo. Ya ellos estaban literal en su momento ya calmados y felices de volverme a ver nuevamente, haber vuelto a la vida, ¿no? Y entonces me dice, ¿sabes qué? Tranquilo. Y yo llego a la Cajamarca, que fue mi proceso de recuperación. Me voy a sacarme una tomografía y sale que la operación había sido fuerte. Entonces ahí es donde dentro de un espacio de depresión. Más que eso, me deprimió los videos, los cuales yo veía cómo la gente se desesperaba, cómo mis amigos oraban,
cuál era la perspectiva, todo era como que todo se había apañado, ¿no? En ese entonces, en las redes sociales, parte de la comunidad. Yo dije, wow, todo esto ha pasado. Y en lugar de eso, mi madre se acerca y se desfoga también contándome todo. Y eso me dio más. Entonces, desde ese momento dije, Dios ha estado conmigo, Dios está en mi cuerpo, Dios está en todo momento. O sea, que me ha dado esto, o sea, fue algo espectacular, ¿no? De volver a vivir eso. Y dije, el día que yo vuelva a estar bien, yo no voy a perder ni un solo minuto y yo no voy a parar con mi crecimiento espiritual, con mi crecimiento empresarial, yo no voy a parar, ¿no? Y en ese momento es cada vez pero recuerda que mi mentor siempre me dijo, no, yo sé que ahorita no tienes las fuerzas, tal vez estás un poco decaído, tal vez estás un poco deprimido, pero no pares, me dice. Siéntate en tu silla y empieza a hacer videos. Y yo veo ahí mis videos, hablaba algunas cosas que no tenía coherencia, yo los veo ahorita, pero yo sentía que ese momento estaba preparado, pero después de grabar ese video, obviamente, como era fatigante, sentía dolor, así que tenía que descansar, pero yo no paraba, te das cuenta, o sea, si tú puedes respirar y puedes moverte, digo, nunca paren, continúa, tú puedes hacerlo, tú puedes dar para más, nunca te limites de que esto no es para mí, de que lo otro, esto no está a mi alcance, cuando tú puedes alcanzar cientos de cosas más de lo que tienes previsto. Claro, yo hice referencia a esto debido a que tú volviste con más fuerza. Eras como que otro Heiner que más motivado, más metido, y se notó el crecimiento, el cambio que hubo. Uh-huh. En realidad yo sentí que era un Heiner que ya no conocí cuando después del accidente que tuviste. Y en realidad yo creo que eso también va a impactar a mucha gente que te está viendo, que quizás tal vez no te conozcan y sepan que pese a las dificultades que hay, uno se tiene que levantar y con más fuerza, con más ganas. Sí, lo que pasa que como estuve en era un muchacho en el cual estaba en proceso de crecimiento, todo lo solucionaba yo. Ni gran parte de tu persona y Nilber, que eran los socios y parte del equipo, ¿no? Entonces, pero en ese proceso, después que yo despierto y me recupero unos días, se me cargó nuevamente, aparte de la depresión, aparte del estado emocional, aparte de la salud, aparte de eso se me cayó el estrés y por otro lado los problemas y las cargas de las deudas y por otro lado había inversionistas que devolver, entonces uno dice, ¿cómo lo soluciono, no? Al final en eso, más que quedarme tranquilo, lo único que decir, o sea, ya estoy aquí, o sea, tengo que solucionar, ¿no? Hay una solución. Entonces ahora se apresuraron los poderes, recuerdo que hasta el mismo notario fue hasta mi casa a hacerme firmar los poderes y todo eso. Y entonces arrancó los proyectos, ¿no? Arrancó los proyectos, los inversionistas se devolvieron en tiempo récord. Recuerdo, luego de que salgo y llego a un estado o sea, no habían problemas, no habían deudas. Y digo, ¿y por qué se me vino tanto los problemas, las deudas, cuando justo en el mal momento que estoy? Uno se pregunta, ¿por qué para mí, no? ¿Por qué me pasa esto? Entonces, la idea es ¿para qué? O sea, ¿qué aprendizaje me estás dando? ¿Qué? Y eso creo que me ayudó a crecer un poco más, ¿no? Una es a fortalecer el carácter, dos, el compromiso, que es lo más importante, y tres, aprender a liderar, que yo siento que me falta mucho. Bueno, algunos me dicen que sí, que inspiro, pero yo no me siento todavía que haya logrado, porque yo creo que puedo hacerlo en miles y millones de personas, ¿no? Y yo creo que todo es eso, parte de un proceso, así que vamos para adelante. Excelente, Heiner. Heiner, con toda la experiencia que tienes, ¿cuál es el impacto que tiene los bienes raíces dentro de la economía? Buenísimo. Hay diferentes escenarios, ¿correcto? Una es la incertidumbre, dos tienen el miedo de que pasaría una burbuja inmobiliaria, las ventas inmobiliarias están bajas, todos esos detalles lo están viviendo muchas inmobiliarias. Pero sí les puedo decir algo muy importante, que para los bienes raíces no existe vacas flacas. Existen momentos de estabilidad económica y existen otros momentos de afluencia de clientes o de proyectos. Existen momentos, pero no existe una caída bien fuerte. Pero eso se soluciona en el año, el siguiente año. Ahora, mientras más haya proyectos, la buena noticia es que te tienes que asegurar de que tu proyecto sea exitoso. No
no el tuyo el que fracase, sino los demás, ¿correcto? Es por eso que yo llevo un aprendizaje muy bueno de mi mentor Grant Cardone, el cual dice, no, si no eres el primero, eres el último. Si no eres el mejor, eres la persona que ya fracasó. Entonces, si tú te quieres alinear a ser el número uno o que tu proyecto sea el más exitoso, siempre tienes que estar acorde ¿con qué? Con la norma, con las leyes, con tu público objetivo, con lo que necesita la población, todo ello, ¿no? Entonces, si alguna persona comete un simple error, comprar caro en una zona caro, cuando debieron comprar, el éxito de un proyecto inmobiliario es comprar barato en una zona cara. Y el peor error es comprar caro en una zona barata. Ese es el peor error que les pasa a muchos inversionistas, a muchos desarrolladores inmobiliarios. Entonces, dentro de todo esto, haciendo relación a la pregunta, ¿qué es lo que puede pasar? No les va a pasar nada en lo absoluto a una inmobiliaria, la cual tiene su plan de contingencia, 2, está acorde con la norma, con la ley, con sus estudios de mercado, y 3, la forma en cómo él lo financia. ¿Correcto? Si ya cuenta con el banco, si ya tiene el crédito de un inversionista, de un socio capitalista, todo lo tiene seguro. Y sus contratos, si tiene sociedad, sabes muy bien, los acuerdos tienen que estar muy bien plasmados y definidos. Excelente, Heiner. Heiner, actualmente, ¿cuáles son las tendencias dentro del rubro inmobiliario? Se ha visto muchos aspectos. Dentro de esta última década, lo que la gente, lo que vive en el centro de la ciudad es lo que buscan fuera de la ciudad. O sea, quieren estar lo más alejado de la ciudad. Y estar más alejado aquí en Lima tienes que ir al norte Chico, a Cañete y otros lugares alrededor. No hay otra cosa. Entonces, aquí es donde qué tipo de proyecto lo que buscan ellos. La gran mayoría buscan para su primera casa, sí o no, pero quieren estar también cómodos. Entonces, es por eso que han nacido las conceptualizaciones del clubhouse, de que hay que darle un parque temático y todo lo demás. Ahora, los proyectos de tendencia también los que nos están son los proyectos tecnoecológicos, ¿no? La gente quiere estar, es por eso que la selva, dicen, ¿por qué? La población de Tarapoto es una población menor a la de Cajamarca, quizás hasta de Trujillo es muy grande. O sea, Tarapoto es una provincia bien pequeña, pero mueve comercio en su máxima expresión. 2, tiene concurrencia de turistas más concurridos a diferencia de cualquier otra provincia de diferentes otros departamentos del país. Entonces, ¿qué más tiene? Mueve economía y tiene turismo. Y por otro lado, que la gente, ¿qué crees que pasa ahí? Le gusta invertir, o sea, invierte a lo seguro. Y sabe muy bien que el clima es espectacular. Y por otro lado, la selva peruana es una conexión única con la naturaleza. Entonces, la gente compra por varios propósitos ahí. Ahora, hay otro tipo de proyectos turísticos. Ahora, hay muchos proyectos turísticos en diferentes partes del país. Hablamos de Perú. Y esos centros turísticos son los más concurridos los fines de semana. Entonces, ¿qué está pasando? Eso no se veía hace 2 décadas atrás, 3 décadas atrás. Ahora la gente quiere estar ahí. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la ciudad se está expandiendo y por lo tanto las áreas libres ya no hay, ¿sí o no? Por otro lado, cuando el crecimiento de la ciudad está totalmente copado, ¿a dónde crece? Verticalmente. Y eso está pasando en varias ciudades. En mi caso de Cajamarca, por ejemplo, los proyectos ahorita también están siendo verticales. Y es ahí donde yo descubrí ese secreto, ¿no? Que los proyectos verticales están siendo un éxito total. Entonces, por eso que uno de mis primeros proyectos se vendió en tiempo récord. Ahora el segundo, aún no tengo la licencia, pero ya están llegando clientes. Para que te des cuenta la afluencia que tienes. Cuando arrancamos de esa manera, con un público ya preparado o alguien que está solicitando tu producto, o sea, se va a vender fácil. Correcto, Heiner. Heiner, hay muchas personas que te están visualizando y dicen, Heiner, yo recién estoy iniciando en este rubro o quiero invertir. ¿Dónde invierto? ¿Cómo hago? ¿Cómo ingreso al rubro inmobiliario? Buenísimo, muy buena pregunta. En este caso, si tú arrancas por primera vez, lo primero es que te tienes que educar, porque con educación, pero simple, mira, es por eso que generé o grabé la guía para invertir, ¿no? O la guía del desarrollador inmobiliario. Entonces, ¿por qué? Porque me hacían constantemente estas preguntas y en esas guías siempre les indico. Lo primero es que tú tienes que dominar algunos conceptos. Si tú no sabes qué cosa es escritura pública, si no sabes qué es hipoteca, no sabes qué son parámetros, o sea, ¿cómo puedes entrar con mínimo como asesor inmobiliario?
Entonces, para entrar como asesor inmobiliario también hay que aprender los conceptos generales. ¿Qué tipos de proyecto? ¿Qué tipo de documentación? ¿Cuáles son los contratos? ¿Cómo se lleva la contabilidad? Todo ese tema tienes que aprender. ¿Y dónde lo aprendes? Cuando trabajas para una inmobiliaria. Correcto, lo primero. Lo segundo es haciendo tus primeras inversiones. Si ganas un dinero, $1,000, $3,000, lo puedes invertir con una crowdlending o con una crowdfunding. Por otro lado, si pasas a eso, vas a ese ritmo y sigues con la intención de crecer, pues cómprate un lote de terreno en preventa, cómprate una casa, remodélalos y vuélvelos a vender. En este caso, luego de eso, ¿qué puedes pasar? Si sigues creciendo, necesitas crecer como desarrollador inmobiliario, ingresa a construir casas unifamiliares. Luego ingresa a desarrollar tal vez subdivisiones. Compra 2,000 metros cuadrados dentro del casco urbano y subdivídelos. Equípalos de agua, luz y lo independizas y ya está. No necesitas mucho capital. Luego de eso buscan proyectos más grandes, ya 2 hectáreas, 3 hectáreas para realizar una habilitación urbana. Ya la conceptualización, la evaluación, te lo voy a explicar en el siguiente video. Pero en este caso, por otro lado, también puedes entrar al desarrollo vertical. Créate un muy buen historial crediticio. Siempre les comento, siempre les explico y les sugiero y les suplico a todos los desarrolladores, a todos los empresarios. Si tú quieres emprender, tienes que conservar tu historial crediticio. Siempre tienes que cuidarlo eso al máximo. ¿Por qué? Porque el banco es uno de tus apalancamientos más importantes para crecer empresarialmente. Mientras más vas creciendo, el porcentaje es menor. Uh-huh. Entonces, en ese proceso te das cuenta, ¿no? De que puedes arrancar, pero que, uno, sabiendo. 2, entrando al desarrollo inmobiliario. Pero para eso tienes que tener la intención. Pero tienes que aprender a vender. Por otro lado, las inversiones inmobiliarias ya son sumamente fáciles, tanto en la compra y venta como en la intermediación. Excelente, Heiner. Y a las personas que ya iniciaron en el rubro inmobiliario, pero no saben cómo elegir un proyecto ideal, ¿qué les dirías? Por ejemplo, yo conozco cuáles son los movimientos, las situaciones actuales de la costa, sierra y selva. Y también hemos desarrollado un proyecto fuera del país. Yo los conozco, o sea, pero para que te des cuenta que las normas ya están. Las leyes ya están, o sea, no tienes por qué inventarte. Las ordenanzas municipales ya están bien definidas, no tienes por qué inventarte eso. Algunas tienen otros detallitos, pero casi es lo mismo. ¿Sabes dónde está la diferencia? Es en la comercialización, es en el tipo de proyecto al cual vas a lanzar, el tipo de clientes con los cuales vas a intermediar, o el tipo de clientes a los cuales los vas a vender, o inversionistas, llamémoslos así. Por ejemplo, Cajamarca, la mayor cantidad de gente tiene una cultura de comprar al contado. Exacto. O máximo 3 meses. Correcto. Si ya es medio año, 1 año, es porque el ticket es demasiado largo, ¿no? Tiene que estudiar en dónde vas a hacer el desarrollo. ¿Dónde vas a hacer eso? Eso es lo primero. Tienes que ver las normas, los pequeños detalles. 2, el tipo de cliente. ¿Cómo se promueve? Entonces, eso es en la sierra. Ahora, aquí en la costa, si tú no le das mínimo 2 años de financiamiento, probablemente tus ventas vayan a un ritmo sumamente lento, sino porque de contado compran pocas personas. Tarapoto. No es Tarapoto el público, netamente. El público de Tarapoto o la selva peruana es todo el Perú y fuera del país. Entonces, es ahí donde nosotros encontramos el hilo y lanzamos las campañas publicitarias de manera global, y es ahí donde empezaron a crecer las ventas. Hay personas que se van de turismo y resultan comprando su lote. Hay personas que quieren invertir allá y ¿qué crees? Que nosotros como desarrolladores inmobiliarios cubrimos esa necesidad que están teniendo. Lo primero entonces, lo llamamos macroeconómico, ¿no? Lo otro es la geología que tienes que ver de toda la población. Dentro de todo esto, tú te das cuenta qué es lo que quieren, si se está comprando, qué tipo de proyecto entonces, qué tipos de proyectos se mueven más. Si quieres venderlo rápido, tienes que ofrecer habilitación urbana, ¿sí o no? Porque Correcto. La gente está totalmente educada. Tarapoto es lo mismo. En otras provincias tal vez puedes tolerar eso. Pero aquí tienes que hacer proyectos bien definidos, bien plasmados, conceptualizados, porque la competencia también es grande. Así como el público también es totalmente grande, aquí también la competencia también está extensa. Entonces, teniendo en cuenta eso, te das cuenta. Primero es el tipo de proyecto. 2, lo otro es la forma como lo financias. Si para Cajamarca haces una junta de capital, probablemente pagues más de lo suficiente porque lo vendes al contado y en corto tiempo lo puedes vender.
Pero hacer una junta de capital o un apalancamiento con una alta tasa aquí en Lima o para Tarapoto, para la selva peruana, ahí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque si te tarda 2, 3 años terminar el desarrollo inmobiliario o 4 años, imagínate si tú juntaste todo ese capital para devolver en un año. Te estás cargando intereses, ¿sí o no? Entonces tenemos que ver la forma de también cómo financiar ese proyecto. Por ejemplo, yo aquí en Lima imposible haría de juntar dinero al 30%. Es Claro, imposible. imposible. Entonces, en la selva peruana también igual. Muchos desarrolladores inmobiliarios me dijeron, oh, Heiner, ¿por qué pagas mucho allá? Sí, porque sabía que el proyecto se iba a mover en 3 meses, ¿no? Y vendido quizás al 80-90%. Y eso